Hola compañeros, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Jorge Gallo García, soy su asesor virtual en el módulo 3. Bueno, pues estuvimos transmitiendo esta clase en vivo, tuvimos la presencia de algunos alumnos. Desgraciadamente la transmisión pues tuvo que ser cortada. Originalmente la teníamos programada por la plataforma Meet. Esto es porque bueno, pues empezó a sonar la alerta sísmica y bueno, pues vivimos un sismo que afortunadamente nada más fue el susto y pues no pasó a mayores. Entonces tuvimos que cortar la transmisión en ese momento para ponernos a resguardo. Y pues ya cuando empezamos a revisar las grabaciones que habíamos tenido, desgraciadamente con el sismo hubo algunas fallas con el internet, entonces pues la transmisión original quedó muy dañada y es por eso que bueno, pues estoy repitiendo esta clase ya de manera remota, de manera grabada, pero pues vamos a seguir la misma temática, la misma dinámica y sobre todo vamos a responder algunas dudas en las indicaciones de nuestro proyecto integrador, donde pues me hacían las observaciones que no quedaba muy claro las indicaciones y es finalmente lo que vamos a abordar también. Esta clase básicamente es para que nosotros podamos tener algunos consejos o algunos tips para poder completar de manera exitosa nuestro texto argumentativo, porque como ya lo habíamos comentado en material que les he mandado anteriormente y de hecho también en la primera clase que tuvimos, en algunas ocasiones tenemos los conocimientos, tenemos las ideas que queremos plasmar, sin embargo no las podemos llevar bien al papel, es decir, nos cuesta trabajo redactarlo. Si nosotros nos expresáramos de manera oral, lo hiciéramos de una forma el examen lo hiciéramos de una manera oral, seguramente sí tendríamos la suficiente conocimiento y la argumentación para poder sustentar nuestros puntos de vista. Sin embargo, al momento de que ya lo pasamos a el papel, cuando ya lo tenemos que redactar es cuando nos cuesta más trabajo. Entonces vamos a dar algunos tips, vamos a dar algunos consejos para poder expresarnos por medio de la palabra escrita de una forma correcta. Les recuerdo mi nombre, Jorge Gallo García, y esta sería la segunda clase del remedial del módulo 3. Bueno, entonces vamos a ver los consejos para un texto argumentativo. Vamos a ver los objetivos. Primero, pues antes que nada, vamos a enfocarnos en definir de manera correcta qué es un texto argumentativo. Vamos a conocer los elementos que conforman un texto argumentativo, es decir, vamos a ver la estructura que debe de llevar un texto argumentativo y de esta forma, bueno, pues vamos a ejercitar esta habilidad que nosotros como estudiantes pues debemos de tener presente y debemos de ejecutar, no nada más en el remedial de esta materia, en general en la mayoría de sus proyectos integradores, pues lo que tenemos que hacer es argumentar, es decir, tenemos que dar nuestro punto de vista, pero bien sustentado, con fuentes confiables, con fuentes que nos brinden información verdadera. Vamos a tomar en cuenta que en la actualidad estamos bombardeados por infinidad de mensajes, infinidad de textos que podemos encontrar en las redes sociales, en la internet sobre todo, y que muchas veces pues no son de fiar. Hay que recordar que estamos llenos de noticias falsas o de fake news o de información que es sesgada o que es parcial, entonces no nos da un contexto claro de qué es lo que vamos de hablar, de qué vamos a hablar, pero sobre todo cómo nos vamos a estar informando. Vamos a analizar la importancia de jerarquizar la información, es decir, de ordenarla. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener acceso a diferentes fuentes de información, pero de estas pues nosotros vamos a decidir, vamos a elegir cuál es la más importante, cuál es la que vamos a tener como sustento principal de nuestro argumento y de ahí pues vamos quitando la importancia hasta tener información que nos va a servir para complementar. Vamos a realizar una ruta de ideas principales e ideas secundarias. Hay que recordar que en todos los textos, la información que nosotros tengamos,
vamos a tener una idea principal, es decir, la que va a darle sustento a nuestra argumentación. Entonces, aquí el consejo o el tip que vamos a ver es cómo darnos cuenta de la idea principal. Y sobre todo con las nuevas tecnologías, pues muchas veces ya dejamos de utilizar el papel, una técnica muy importante pero también muy sencilla que ya ha quedado en desuso por el mismo uso de las tecnologías, pues es el poder escribir en un papel, en nuestro cuaderno con una pluma. Y bueno, pues también vamos a analizar cómo podemos identificar y cómo podemos tener presentes las ideas principales, y sobre todo vamos a utilizar los conectores discursivos. Hay que recordar que los conectores discursivos son muy importantes para evitar que los párrafos queden sueltos, es decir, podemos hablar de diferentes cosas y de momento podemos no encontrarle mucho sentido, es decir, podemos incluso sentir que nos estamos saliendo del tema principal, y de esta forma nuestro texto queda con muchas ideas sueltas. El uso de los conectores discursivos es precisamente hilar un párrafo con otro para darle coherencia, darle lógica y darle una secuencia entendible a nuestro texto argumentativo. Muy bien, pero primero, compañeros, vamos a preguntarnos, ¿qué es un texto argumentativo? ¿Cómo podemos hacer nosotros un texto argumentativo? Bueno, tiene como finalidad el sustentar una tesis, un punto de vista o una opinión profunda, donde se justifique con datos verídicos y fuentes de información sólidas. Como habíamos comentado, el texto argumentativo, que es lo que nos va a pedir la mayoría de nuestros proyectos integradores que vamos a estar haciendo a lo largo de nuestra estancia en Prepa en línea, es precisamente que nosotros demos un punto de vista. Este punto de vista, de una manera más técnica, lo vamos a conocer también como tesis. Es decir, es una opinión profunda, es decir, no es superficial, sino que la vamos a tener que sustentar con datos, y estos datos deben de ser verídicos, es decir, deben de estar en la realidad, y sobre todo en este módulo donde nos pide que identifiquemos diferentes ciencias, tanto sociales como naturales. Bueno, pues esto es el contexto general. Entonces, nosotros vivimos en un mundo donde todos los fenómenos que estamos viviendo, económicos, climáticos, culturales y demás, forman parte de un contexto, es decir, están relacionados las ciencias naturales, las ciencias sociales, o para ser más específicos, puede ser la historia, puede ser la economía, la ecología, la hidrología, etcétera. Y es precisamente la labor que tenemos que hacer al momento de que nosotros estamos buscando información, pues debemos de percatarnos que viene de sitios fiables, de sitios que comprueben su autenticidad y veracidad, y esas son fuentes de información sólidas. Bueno, primero, ¿qué partes o qué elementos van a formar nuestro texto argumentativo? Bueno, vamos a tener tres partes principales: una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción, el primer párrafo, que sea breve y donde se habla de manera general de qué vamos a tratar, de qué vamos a hablar. Es decir, en la introducción es una información muy general, un vistazo general, por así decirlo, donde nosotros vamos a exponer de manera así muy vaga, muy escueta, pero es muy importante para ir adentrando, ir situando a nuestros lectores de qué se va a tratar nuestra reflexión o de qué se va a tratar nuestro texto. Luego tenemos el desarrollo. El desarrollo es la parte más extensa, es decir, la parte donde exponemos nuestras ideas. Y finalmente la conclusión. La conclusión, bueno, pues como su mismo nombre lo dice, es donde vamos a concluir, y es el párrafo final donde vamos a reivindicar o donde vamos a reiterar nuestro punto de vista. Y tanto la conclusión como la introducción tienen que estar ligadas. Es decir, si yo estoy apoyando un punto de vista en la introducción, en la conclusión lo tengo que reiterar. Vamos, ¿qué pasa si yo en la introducción estoy a favor de algo,
y en la conclusión resulta que ya no estoy a favor. Entonces algo está pasando en mi desarrollo porque durante el texto, durante el ejercicio de escritura, estoy cambiando mi punto de vista. Entonces esto es muy importante. La introducción debe de concordar y debe de reforzar la introducción. Y bueno, pues en el desarrollo, como ya lo habíamos dicho, es la parte más extensa, la parte media, y es donde vamos a exponer nuestros puntos de vista. Pasos a seguir. Bueno, antes que nada, que esto es muy importante, debemos de tener en cuenta y debemos de tener claro el tema o el tópico que vamos a tratar. En el caso de nuestro video, el que nos pide este remedial es ver un video sobre el cambio climático, y en base a esto pues nosotros ya vamos a saber de qué vamos a hablar. En este caso es nuestro tema, que es el cambio climático, pero también vamos a tomar en cuenta, compañeros, dos cosas muy importantes que también solemos tener esta idea errónea, esta falacia, porque una cosa, mejor dicho, son las causas que provocan el cambio climático, y otra muy diferente son los efectos. Es decir, si nosotros analizamos el video, cuando nos indica las causas, es decir, qué hemos hecho o qué ha pasado en la naturaleza para que se haga realidad este fenómeno del cambio climático. Es decir, aquí nos dicen que es la actividad humana, el uso de la industria de gases de efecto invernadero, de uso indiscriminado de combustibles de origen fósil, como puede ser la gasolina o puede ser el diésel, y en menor medida pues lo que vienen siendo los elementos naturales, como pueden ser las erupciones volcánicas. Vamos, estas serían las causas que van a llevar al cambio climático, y posteriormente entonces ya tendríamos los efectos del cambio climático, que sería lo que muchas veces ustedes nos están comentando, ¿verdad? Que serían las lluvias atípicas, las sequías, las migraciones, nos afecta en la economía, en la agricultura, etcétera. Pero esto viene derivado de un hecho que tuvo un principio. En este caso, recuerden, el principio es qué hemos hecho para alterar los patrones climáticos, y posteriormente las consecuencias de ese cambio climático. Entonces tenemos que partir de ahí, y esto es muy importante. Bueno, después de que ya tenemos nuestro tema bien identificado, el tópico del que vamos a hablar, entonces debemos de buscar fuentes confiables. Es decir, como habíamos comentado hace un momento, en este mundo, en este océano de opiniones, de fake news, de información sesgada, información que muchas veces es propaganda, pues nos solemos confundir. Entonces, pues vamos a buscar en fuentes tradicionales, como serían los libros, que bueno, pues serían los libros de papel, o si ustedes tienen alguna enciclopedia en casa, ahí seguramente vamos a encontrar información confiable. Libros, páginas web, que ya sería en la internet, ¿no? En todo este océano de información que tenemos en internet, blogs, tutoriales que podemos ver en YouTube, etcétera. Pero ojo, como ya lo habíamos comentado, yo los invito a que consulten fuentes confiables, como pueden ser la de los periódicos reconocidos, por ejemplo, como Excelsior, como el Universal. Ustedes quieren ver un tutorial, pues vamos a fijarnos que sea de una autoridad seria, como puede ser la Secretaría de Educación Pública, puede ser canales como el Discovery Channel, como History Channel, webs, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, sitios de investigación como la BBC. Vamos, y dejemos de lado muchas veces los comentarios, las opiniones que nos mandan en los grupos de WhatsApp, en el grupo de Face, porque desgraciadamente pues mucha de esta información básicamente es alarmista y no nos están dando datos que son los que precisamente van a sustentar nuestro punto de vista.
Debemos de jerarquizar la información, es decir, ordenar la información de forma descendente, es decir, de la información más importante a la información secundaria que nos va a servir básicamente para dar datos adicionales y completar la idea principal que nosotros tenemos. Entonces, esto lo podemos hacer de una manera tradicional, incluso en un cuaderno. Ustedes pueden hacer una lista de la información que tengan y bueno, pues ahí señalar cuál es la más importante de un orden de mayor a menor, y posteriormente pues vamos utilizando las fuentes o la información secundaria hasta pues dejar al último la que nosotros vamos a tener básicamente como complemento. Muy bien, referente al lenguaje, debemos utilizar un lenguaje en claro, sencillo y preciso, que vaya al tema y que evite hablar de varios temas o de varios tópicos que, aunque estén relacionados, se salen de la idea principal. Y esto es muy común, esto es un error que muchas veces nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar del cambio climático y de repente pues nos acordamos de la situación, por ejemplo, que están viviendo la deforestación en las selvas, y empezamos a hablar ahí de pues la tala de árboles, de especies animales que están en peligro de extinción. Y luego me acuerdo de el calentamiento global en los polos, el derretimiento de algunos glaciares, y ya me voy a otro tema, ¿no? Aunque esté relacionado, porque son efectos del propio cambio climático, me estoy desviando un poco del tema principal. Entonces, para esto es para lo que nos sirven los conectores de texto o los conectores discursivos, que vamos a ver en un momento más. Y otros puntos que también son muy importantes, compañeros, es el aspecto de la escritura, vamos, de que tengamos una buena ortografía, es decir, que pues utilicemos las grafías o las letras correctas, la S, la C, la Z, los acentos, la sintaxis. La sintaxis pues básicamente se refiere a que nuestro texto tenga coherencia, es decir, que al momento de leerlo nuestro lector le encuentre lógica, le encuentre una cronología, si es que nosotros lo estamos haciendo así, que lo podamos ver de una manera clara y entendible sobre todo. El uso de conectores discursivos, como ya lo dijimos, los conectores discursivos son frases o son palabras que nos sirven para ligar una idea con otra. Vamos a ponerlo en un contexto un poco más coloquial, serían como ganchos. Si nosotros no utilizamos los conectores discursivos, entonces podemos caer en este problema y nuestras ideas parezcan sueltas. Vamos, pueden estar relacionadas porque estamos hablando del mismo tema, pero van a parecer dispersas porque vamos a estar tocando diferentes tópicos. Entonces, de esta manera los vamos a ligar y vamos a tener nuestro texto lógico, coherente, sólido en una sola pieza. Es decir, todo va a estar relacionado, las ideas van a estar unidas unas con otras. Los signos de puntuación, que bueno, como ya ustedes lo saben, pues son el buen uso de los puntos, punto y aparte, punto y coma, los signos de admiración, cuando abrimos una con comillas, cuando la cerramos, etcétera. Y al final de nuestro trabajo, que esto es muy importante, citar las fuentes consultadas, es decir, que ustedes pongan un apartado de las fuentes, que muchas de las ocasiones son virtuales. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que copiar y pegar el sitio web de donde lo estamos sacando, y muy importante también poner la fecha en el que lo estamos consultando. Esto porque, jóvenes, porque al estar en un medio virtual y tan cambiante como es la internet, muchos sitios cambian, muchos sitios tienen modificaciones, tienen adecuaciones. Entonces se puede dar el caso que la información cambia, entonces la información que yo estoy viendo un día, a la siguiente semana ya haya cambiado, o haya cerrado el sitio web, o haya cambiado la dirección. Y bueno, pues es muy importante que pongamos la fecha en la que lo estamos consultando. Bueno,
Entonces, compañeros, vamos a empezar entonces con los conectores discursivos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es un conector discursivo, que también lo vamos a conocer como conector de texto? Bueno, uno de los problemas más comunes al redactar un texto es que cada párrafo parece no estar conectado con el resto del mismo texto, como les comentaba. Si nosotros empezamos a tocar diferentes temas que estén ligados o que se deriven de lo que yo considero que son las consecuencias del cambio climático o los factores que están llevando al cambio climático, y vamos a poner un ejemplo más claro. Vamos a suponer que la base o la idea principal que yo voy a estar manejando es el excesivo uso de combustibles fósiles, ¿no? En la industria, pero luego en el siguiente texto, en el siguiente párrafo, mejor dicho, de nuestro texto, voy a empezar a argumentar que otro de los problemas pues son los gases emitidos por el transporte público, y luego de ahí me voy a dar una solución diciendo que lo mejor sería fomentar el uso del transporte no contaminante, como puede ser la bicicleta, como pueden ser los transportes eléctricos. Entonces aquí, si nosotros vemos, empezamos a hablar del cambio climático y me empiezo a salir porque me estoy enfocando hacia el aspecto de transporte. Si yo dejara ese párrafo suelto, cuando termine mi texto y ya haga mi conclusión, me voy a dar cuenta que va a parecer que está suelto, que no tiene una secuencia lógica. Sin embargo, si yo utilizo estas frases o estas palabras que sirven para unir estas ideas, entonces voy a cambiar esa percepción y todo va a quedar sólido. Entonces esa es la finalidad de un conector discursivo. Bueno, vamos a ver el siguiente punto. Esto provoca que los párrafos parezcan sueltos. Nos dan la impresión de que hablamos de todo, que se relaciona un poco, pero que no seguimos una secuencia. Ahí entra el uso de palabras o frases que unen a las ideas, y de esta forma se le da coherencia lógica y vamos a formar un solo texto. Bueno, a estas frases o a estas palabras, jóvenes, las vamos a denominar conectores discursivos o conectores de texto, y vamos a ver cuáles son. Bueno, tenemos aquí un formato o una gráfica de una técnica que se utiliza sobre todo en el periodismo, pero también en los géneros argumentativos, al momento de que nosotros hacemos nuestros textos, y le vamos a llamar pirámide invertida. Se le llama pirámide invertida porque si nosotros vemos en esta parte, en la primera, tenemos la base, es decir, lo más ancho, lo más importante, y de hecho aquí dice toda la información relevante, es decir, es una forma en la que vamos a jerarquizar nuestra información, y por lo tanto, y como consecuencia del mismo, nuestro texto vamos a tener la información más importante en la parte alta de nuestro texto, es decir, en el desarrollo, en los primeros párrafos, que es de donde vamos a dar el sustento más importante, y vamos a ir bajando de un orden de mayor a menor. Entonces, en una primera línea vamos a tener la información más relevante, luego la información complementaria o que tiene menos interés que la que está sustentando mi argumentación, y luego los datos adicionales hasta llegar pues a los datos que no van a ser tan importantes. Bueno, ¿qué conectores tenemos? Tenemos muchos conectores, y dependiendo de la causa o del contexto en que nosotros lo vayamos a utilizar, es como lo vamos a clasificar. Por ejemplo, aquí tenemos el primer ejemplo de estos, los conectores de posición, de oposición, es decir, cuando nosotros estamos manejando una idea y queremos dar otra que puede ser contraria, y para que no parezca contraria y para que no dé la impresión de que estamos contradiciéndonos en nuestra misma redacción, en nuestro mismo punto de vista, agregamos un pero, un sin embargo, y vamos a suponer, ustedes están argumentando que la industria es parte del problema que estamos viviendo actualmente, pero también estamos conscientes que la industria
pues trae trabajo y trae bienestar económico para, pues, para mucha gente que de eso se sustenta, ¿no? De eso vive. Entonces, si nosotros ponemos el sin embargo, ya estamos uniendo estas dos posturas que nos pueden parecer contrarias. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Decimos entonces, uno de los principales factores que han traído al que el cambio climático es la industria. Sin embargo, no hay que olvidar que la actividad industrial le da trabajo a mucha gente, ¿no? Entonces ya estamos uniendo estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, destacamos, por ejemplo, no obstante, en cambio, por otro lado, entre otros. Tenemos otro tipo de conectores que se llaman de causa y consecuencia. Es decir, una causa va a llevar a una consecuencia. Y también son muy importantes este tipo de conectores porque nos están diciendo que la idea que yo estoy planteando en el siguiente párrafo o en la siguiente idea va a venir una consecuencia de la misma. Entonces tenemos el por qué, ya que, puesto que, por consiguiente, debido a, en consecuencia, por ende. Vamos a retomar el ejemplo que habíamos comentado. Imagínense que nuestro párrafo donde estamos exponiendo nuestro punto de vista, decimos que uno de los factores que pues más ha contribuido para el cambio climático pues es el uso de eh, eh, fósiles de energéticos de origen fósil, como puede ser la gasolina o puede ser el diésel. Sin embargo, también pues yo sé que el uso de los automóviles pues son indispensables para el transporte, para estar comunicados. Entonces esta me va a traer una consecuencia. Entonces yo puedo utilizar el debido a, ¿no? Debido a esta situación, los automóviles son necesarios para la vida humana, para el tipo de civilización que nosotros tenemos. Entonces le vamos a dar una consecuencia, le vamos a dar una causa. Tenemos otro que se llama de adición, es decir, el tipo de conectores discursivos que utilizamos nosotros para reforzar un punto de vista. Por ejemplo, el también, además, asimismo, de igual modo, de igual manera. Y tenemos otros, por ejemplo, que también son muy recurrentes cuando hacemos alusión al tiempo. Es decir, que los podemos utilizar en una línea cronológica. Si nosotros vamos a sustentar nuestro texto argumentativo con una serie de hechos, entonces podremos poner el finalmente, previamente, por último, mientras tanto, después, entre otros. Bueno, ¿qué otros conectores tenemos? ¿Qué otros conectores podríamos nosotros mencionar? Bueno, los de inicio. Estos son muy importantes para empezar a darle coherencia a nuestro texto y en este caso lo que recomendamos, la recomendación que hacemos es que las utilicemos al principio de nuestro texto. Por ejemplo, para iniciar, ante todo, para empezar, antes que nada. No tenemos unos discursores o algunos conectores de discurso previamente establecidos. Todo depende, bueno, pues de la manera en la que se vaya dando nuestra redacción. Pero por citar un ejemplo, por ponerles un ejemplo, podríamos empezar nuestro texto para iniciar este punto de vista. Al comienzo de este trabajo me permito argumentar que, por ejemplo, ¿no? Para empezar este punto de vista, el resalto que, y ya nos podemos ir nosotros en nuestra introducción, que debe de ser breve, debe de ser 3 o 4 o 5 renglones a lo mucho, donde dé una vista previa de qué es lo que voy a tratar. Tenemos otros, como ya dijimos, que se llaman de adición, es decir, cuando nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a complementar una idea y solo, nada más, si ustedes ven aquí está la coma y además, asimismo, de la misma forma, de igual forma, incluso, hasta y ya podemos seguir nuestro ejemplo, ¿no? Vamos a regresar a lo que estábamos manejando del cambio climático. Yo estoy hablando en el párrafo principal
sobre los elementos que han traído como consecuencia el cambio climático. Entonces aquí incluso los podría enumerar, ¿no? Entonces vamos a suponer que primero voy a hablar de la actividad industrial y luego utilizo por ejemplo además del transporte que en su gran mayoría se realiza con combustibles como la gasolina o como el diésel y que sueltan muchos contaminantes al ambiente. De igual forma, la poca disponibilidad que hay de las autoridades para promover el transporte no contaminante, etcétera. Es decir, aquí le podemos dar una secuencia de hechos. Luego tenemos los de oposición, que es como habíamos comentado anteriormente, que serían estos conectores que nosotros vamos a utilizar, pero de una manera no contradictoria, sino para dar una idea opuesta a lo que nosotros habíamos manejado, pero a la inversa, no obstante, de otra forma, aunque en comparación con, etcétera, ¿no? Entre otras, ¿no? De causa o efecto, que ya habíamos visto también anteriormente, ¿no? Después, antes de, en adelante, mientras tanto, en la actualidad, entre tanto. Tenemos otros que se llaman de ejemplificación o explicativos, es decir, estos los vamos a utilizar cuando nosotros querramos explicar o definir alguna idea. Por ejemplo, ese sería el primero, en efecto, es decir, así como, para. Tenemos otros que nos van a servir para comparar un elemento con otro, ¿no? Del mismo modo, igualmente, asimismo, de igual manera, ¿no? Vamos a suponer que vamos a poner nuevamente el caso del párrafo anterior, del ejemplo que estábamos dando. Imaginemos que el párrafo que estamos sustentando es precisamente la causa industrial, o mejor dicho, las industrias como causa principal para el cambio climático, ¿no? Pero también yo quiero decir que para mi punto de vista han faltado acciones de gobierno para implementar otro tipo de energía que no sea contaminante. Entonces así puedo poner, así pues vemos como en el transporte de pasajeros sigue siendo fundamentalmente en base a camiones, por ejemplo, ¿no? Del mismo modo, en la sociedad sigue insistiendo en utilizar sus automóviles, etcétera. Tenemos de énfasis, es decir, cuando nosotros tenemos una idea y esta idea la queremos reforzar. En otras palabras, ciertamente, recalcando para recalcar, haciendo énfasis en este punto. Entonces, retomando nuestro ejemplo que hemos estado manejando en todos estos conectores, podríamos decir, haciendo énfasis en la falta de apoyo por parte del gobierno. Entonces ya estamos reafirmando esa idea, ¿no? Y tenemos finalmente los de conclusión, es decir, estos sería muy conveniente que los pusiéramos en la última parte o en la conclusión, porque acuérdense que la conclusión tiene como finalidad que reforcemos el mismo punto de vista. Entonces podríamos decir, para resumir, resumiendo, para terminar, concluyendo, en conclusión, reforzando el punto, en síntesis, y en esto, bueno, pues ya tendríamos nuestro último párrafo, nuestros últimos dos párrafos a lo mucho. También la conclusión no tiene que ser muy extensa, con un párrafo es más que suficiente. Si ustedes que piensan que les hace falta espacio, con dos párrafos, para que no nos confundamos y para que no alarguemos un punto de vista y no caigamos en una repetición innecesaria de ideas, que también es uno de los problemas o que solemos caer, o de los vicios que tenemos nosotros al redactar. Bueno, antes de pasar a las conclusiones, compañeros, como ustedes bien ven, pues esta charla, esta clase que tuvimos en realidad fue muy rápida, pero no por eso deja de ser importante el uso de
de los conectores. Básicamente esta fue la finalidad, dar estos tips para que los utilicemos de manera adecuada. Pero antes de eso vamos a analizar nuestro proyecto integrador, que es precisamente donde una de nuestras compañeras tenía alguna duda porque nos comentaba que no le quedaba muy claro cuáles son las indicaciones para poderlos hacer. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestro proyecto integrador. Que necesito, vamos a empezar desde aquí y vamos a ver que todo esto que acabamos de tocar pues son precisamente las mismas indicaciones que nos está dando la plataforma. Bueno, para realizar esta actividad vamos a subrayarlo aquí: buscar información fidedigna, como habíamos comentado. Esto es muy importante. Ustedes tienen acceso a una infinidad de sitios web, de blogs, tutoriales, redes sociales y demás. Sin embargo, pues la recomendación ahí queda, como habíamos comentado. Vamos a tratar de que nuestras fuentes pues puedan ser comprobables y sobre todo que tengan prestigio, como lo pueden ser los periódicos, el Universal, el Excelsior, canales como el Discovery Channel, History Channel, páginas institucionales como la Secretaría de Educación Pública, la UNAM, la UAM, internacionales. Bueno, pues seguramente ustedes también van a encontrar blogs y revistas de algunas universidades, por ejemplo de España, de Argentina, por ejemplo, periódicos de Estados Unidos, revistas como la National Geographic. Esas son nuestras buenas fuentes y yo les recomendaría que no utilicemos las que nos llegan a los grupos de WhatsApp o a los grupos de Facebook, porque pues muchas veces son fake news o son notas exageradas que tienen como finalidad crear alarma más que informar. Bueno, vamos a utilizar técnicas documentales de investigación, documentales e informáticas. Es decir, documentales serían las técnicas tradicionales, como por ejemplo utilizar libros, enciclopedias y todas las herramientas y sitios que nos ofrece la web. Vamos a distinguir las particularidades de las ciencias naturales, de las ciencias formales y de las ciencias sociales, que esto es la finalidad del proyecto integrador, es esto, que ustedes sepan identificar un fenómeno natural y dependiendo del contexto en el que nosotros lo queramos estudiar, es a la ciencia a la que nos vamos a pegar o a la que le vamos a hacer referencia. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros estamos viendo el caso de los huracanes, por ejemplo, como una consecuencia del cambio climático, las lluvias, los huracanes, y aquí vamos a tener que definir, bueno, cómo lo quiero yo ver o cómo lo quiero yo tomar. Si yo lo quiero tomar de manera económica, es decir, quiero el fenómeno de los huracanes y de las lluvias atípicas, las quiero relacionar a una ciencia social, puede ser por ejemplo la economía. ¿Por qué? Porque pues causa daños en las cosechas, baja la producción de alimentos como nosotros lo tenemos. Si nosotros lo queremos agarrar en otro ámbito social como puede ser la demografía y las migraciones, entonces pues aquí lo que tendría que decir es que las lluvias y los huracanes pues han hecho que mucha gente tenga que buscar otros horizontes. ¿Por qué? Porque pues quedan devastadas sus comunidades, comunidades que son muy pobres y la gente pues tiene que irse a otros lugares, incluso a otros países como Estados Unidos, ¿no? Es un fenómeno social como el que estamos viendo nosotros, las migraciones actuales de gente que se quiere internar al país para llegar a los Estados Unidos. Lo pueden ver también de la manera económica, cuánto dinero está destinando el gobierno para tratar de contener o para tratar de ayudar a los migrantes, a las caravanas. Lo pueden ver ustedes de un ámbito de justicia, si nosotros estamos poniendo como punto de vista pues la presencia de mafias o de redes que se dedican al tráfico de personas. Lo podemos agarrar por la demografía, por el aspecto cultural, porque la gente se va llevándose su cultura, llevándose su religión,
que sería más bien aspectos sociales, ¿no? Vamos a argumentar de manera oral y escrita, como habíamos dicho, es decir, vamos a escribir y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, que sea coherente y que nuestras ideas sean entendibles. Y bueno, vamos a utilizar un procesador de texto. También me ha tocado revisar algunos trabajos que desgraciadamente los estamos regresando y no pueden ser calificados porque no están hechos en un procesador de texto. El más común es el que tienen pues por default muchas de las computadoras, que viene siendo Word. Pero si ustedes no tienen la licencia de Word o no les gusta, pues pueden utilizar algún formato muy similar que nos ofrece Office en línea. O sea, pueden ustedes buscar en internet algún Office en línea u Office online, también como les aparece, y les va a dar con otro nombre y con otras herramientas, pero básicamente lo mismo que tenemos en Word, es decir, en el procesador de texto más utilizado. Y PowerPoint, hacer una presentación en PowerPoint no es un documento de texto. Entonces, si ustedes van a presentar su trabajo en PowerPoint, desgraciadamente no va a poder ser evaluado, no va a ser calificado y no va a ser tomado en cuenta. Entonces, pues vamos a evitarnos el trabajar doble y vamos a hacerlo desde la primera, ¿no? Bueno, ¿qué entregaré? Bueno, pues es el proyecto integrador que ustedes saben, y aquí nos comentaban alguna compañera que tenía dudas entre el punto 2, el punto 3 y el punto 4, que es lo que nos puede ocasionar precisamente esta confusión. Bueno, vamos desde el principio. Dice: con base en el video, ¿es real el cambio climático? Desarrolla los siguientes elementos. Bueno, primero tenemos que ver el video. El video, seguramente ustedes ya lo vieron, nos habla sobre las consecuencias que trae el cambio climático, pero para llegar a esas consecuencias tuvimos que pasar primero por una serie de factores que nos van a remitir directamente a este fenómeno que es el cambio climático. Luego, en el punto 1 dice: realiza un listado de los ejemplos de los fenómenos que ocasionan el cambio climático con base en el análisis de la información presentada. Como ya lo vimos, compañeros, no es lo mismo decir fenómenos que ocasionan a consecuencias del mismo. Si a nosotros nos están diciendo fenómenos que ocasionan, nos está diciendo que analicemos qué hechos o qué acciones hemos tenido nosotros como género, como especie humana, para llegar al cambio climático. En este caso sería todo esto que nos plantea el video: la industrialización, la deforestación, la ganadería, y ya llegamos al cambio climático. Y posteriormente entonces ya tendríamos los efectos, como serían los huracanes, como serían las sequías, como sería el decaimiento, de cómo decae la producción agrícola en ciertas regiones, etcétera. Luego dice: identifica la ciencia a la que pertenece cada ejemplo enlistado y explica con argumentos por qué lo relacionaste. Dicho de otra forma, compañeros, aquí lo que tenemos que hacer es que vamos a hacer una lista y vamos a poner un fenómeno o una causa y con qué ciencia lo estoy relacionando. Como decíamos, si nosotros estamos hablando de la industrialización o del uso excesivo de combustibles fósiles, como lo puede ser el diésel, como puede ser la gasolina, entonces nosotros lo podríamos poner en las ciencias sociales, relacionarlo con economía, relacionarlo con la demografía. Si ustedes lo que quieren es las ciencias naturales, pues entonces podríamos hablar del daño que se le hace al ambiente, del la acumulación de gases de efecto invernadero. Entonces aquí ya sería más bien ciencias sociales, y si somos más específicos nos podemos ir a la climatología, nos podemos ir a la hidrología, si queremos hablar de los cambios en los patrones de lluvia, etcétera. Luego el 3 dice:
consulta 3 documentos que profundicen el tema del cambio climático desde distintos campos disciplinares, es decir, si son ciencias sociales o son ciencias naturales. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, compañeros, es que cuando nosotros ya tengamos la lista de fenómenos que yo voy a presentar, voy a utilizar o voy a ver 3 documentos distintos en la red, es decir, puedo consultar una página web, puedo consultar un blog y puedo consultar una página institucional, por ejemplo. Puedo consultar un tutorial y puedo consultar 2 blogs, y es muy importante que pongamos las fuentes de donde lo estamos sacando. Y finalmente vamos a redactar una reflexión. Es después de que nosotros hacemos nuestra lista, vamos a hacer entonces vamos a consultar estos 3 documentos, vamos a hacer nuestro cuadro para que podamos nosotros ahí relacionar las ciencias a las cuales nos estamos refiriendo, cuáles son. Por eso la ciencia, y es el sentido de remedial, es ver cómo se conectan entre ellas, cómo son interdisciplinarias, ¿no? Es decir, que un solo hecho va a abarcar diferentes ámbitos, va un contexto mucho más amplio, como ya decíamos. Si nosotros estamos hablando del cambio climático, pues lo vamos a relacionar con la biología, con la química, con la sociología, con la demografía, incluso pues, hasta con la cultura, ¿no? Como habíamos dicho, cuando la gente tiene que emigrar, pues se lleva su religión, se lleva su cultura, su comida, etcétera. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a relacionar, y finalmente, bueno, pues ya sería guardarlo en el formato que nosotros lo hemos guardado tradicionalmente, y con esto, compañeros, pues ya tendríamos un aspecto mucho más completo sobre los elementos que vamos a utilizar para poder realizar nuestro trabajo y nuestro proyecto integrador. Y bueno, compañeros, pues finalmente ya pasaríamos a las conclusiones. Les quiero agradecer su tiempo por lo que han invertido, pues además de la clase, en su proyecto, en la materia que seguramente pues vamos a acreditar. Bueno, vamos entonces a las conclusiones. Nuestro texto debe tener coherencia, debe utilizar un lenguaje sencillo, como ya lo habíamos comentado, un lenguaje directo, no intentar no salirnos del tema principal que nosotros mismos planteamos. Vamos a tener que tener un uso correcto en los conectores de texto. Acuérdense que los conectores pues sirven para ligar estos párrafos que pudieran parecer sueltos. Nos sirven para que no queden sueltos, sino para que queden todos unidos en una misma cuerpo, en un mismo contexto que sea sólido. Bueno, es importante ordenar las ideas de las más importantes a las que nos sirven de complemento. Como ya lo dijimos, esto es jerarquizar. Cuando nosotros jerarquizamos, estamos utilizando la información de manera correcta, porque lo estamos utilizando de la más importante a la que nos sirve únicamente para complementar, y eso lo vamos a llamar jerarquizar. Y esto, como ya lo habíamos comentado, lo pueden hacer ustedes con un lápiz, con una pluma, en su cuaderno, o si ustedes quieren utilizar su blog de notas, o quieren utilizar su computadora en Word, algún procesador de texto, con eso es más que suficiente. Y de esta forma vamos a evitar vicios como el plagio o el parafraseo excesivo. Acuérdense que el plagio, si su asesor llega a detectar que estamos copiando y pegando, es decir, que estamos plagiando información de un sitio, y así como tal la estamos utilizando en nuestro proyecto integrador, pues desgraciadamente pues no va a poder ser calificado, su calificación se va a quedar en ceros y no van a poder aprobar este remedial.
O bien el parafraseo, también es el parafraseo cuando nosotros lo hacemos de forma excesiva. ¿Qué es parafrasear? Parafrasear es cuando nosotros utilizamos una misma idea y le damos otra redacción, es decir, le cambiamos las palabras, pero estamos diciendo lo mismo. En sí el parafraseo no es una conducta o no es una técnica que sea totalmente mala, o sea, no es errónea totalmente, siempre y cuando este parafraseo nos sirva únicamente para complementar nuestras ideas. Vamos, si nosotros utilizamos el parafraseo como un complemento de nuestros argumentos, no vamos a tener ningún problema y lo vamos a estar haciendo de manera correcta. Pero ¿qué pasa si el parafraseo lo utilizo para justificar o para argumentar? Entonces pues no me va a servir de nada, porque finalmente sería una manera hasta de engañarme a mí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a estar dando diferentes ideas pero con lo mismo, ¿no? Más mejor dicho, ideas copiadas. Vamos a resumirlo así directamente, serían ideas copiadas, las cuales pues nada más las trato de disfrazar, por así decirlo, cambiándole unas cuantas palabras o una parte de la redacción. Bueno, compañeros, pues muchas gracias por su tiempo. Como les comentaba, desgraciadamente esta clase que estábamos teniendo en vivo, pues la tuvimos que suspender por esta contingencia del sismo. Afortunadamente, pues viendo en las noticias no pasó a mayores, fue nada más el susto y bueno, pues los daños materiales que afortunadamente no causaron pues el daño que hemos visto en otros sismos, y es por ese motivo por el cual lo estamos grabando de esta forma, pues para subirlo a nuestro canal y ustedes lo puedan consultar tanto en la plataforma como en el canal de YouTube que tenemos. Con esta sería nuestra última clase. Ustedes ya tienen pues unos cuantos días para poder entregar su proyecto integrador. Les recuerdo, si ustedes tienen alguna duda, tienen algún comentario, no duden en hacérmelo llegar. En la plataforma está el correo institucional, la plataforma de mensajería que nos brinda Prep en línea. Ahí también aparece mi correo electrónico personal. Les agradezco su tiempo, espero que pues con el sismo nada más haya sido un susto y no haya pasado a mayores. Mi nombre es Jorge Gallo García, soy asesor virtual en este remedial del módulo 3 y les deseo suerte y éxito en sus entregas. Gracias.